pasar lista. ¿Quién eres, mi corazón? Herrera Torres, Naomi Aranza. Ay, ok, muy bien, Aranza. Pues sí, hasta nos conocemos. Ok, no te preocupes. ¿Sabes qué? Que estoy un poquito medio cieguilla, entonces muy seguro te salté, pero qué bueno que me dices para ver que, ponerte que sí estuviste, ¿sale? Gracias. Sí, gracias. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Carla Lizuli Carrasco Vázquez. Les vamos a presentar el día de hoy lo que es síndromes pulmonares entre el equipo A y el equipo B. El equipo B está conformado por Galeana Ramos José Francisco, García Olmos Evelyn Cristal, Miguel Aparicio Selma Joana. Y mi equipo A, está conformado por Arenas Roy Isaac, Caballero Ibarra Luis Edlar y yo. Para comenzar, pues bueno, dividimos esta presentación en lo que van a ser los síndromes pulmonares y en síndromes pleurales. Van a comenzar con los pulmonares los chicos del equipo B. Y bueno, como tal, el objetivo que tenemos en esta presentación va a ser abordar las características tanto teóricas como clínicas de los síndromes pleuropulmonares para poder identificar de una manera oportuna y abordar el tratamiento que sea pertinente para cada uno de estos. Como tal, vamos a tener que los síndromes pleuropulmonares vamos a tener que son procesos como tal patológicos que van a estar afectando lo que van a ser tanto pulmón y pleura y que, bueno, van a modificar ya sea el estado físico, involucrando tanto la densidad, la topografía o el funcionamiento, que, bueno, más adelante vamos a ver en cada uno qué es lo que realmente se está afectando. Como ya lo había mencionado, se divide en pulmonares y pleurales y bueno, pues vamos a dar comienzo con los pulmonares. Bueno, en primera instancia vamos a comenzar con el síndrome de condensación. Okay. Tenemos que el síndrome de condensación pues es caracterizado por cambios que se dan a nivel alveolar, donde el aire es sustituido normalmente por algún exudado. En su cuadro clínico, pues este va a variar, ¿no? Depende de la etiología que encontremos. Este puede ser provocado por tuberculosis, principalmente el que se mencionaba era la neumonía, o por procesos cancerígenos, por ejemplo. Pero los principales que se mencionaba pues era la disnea, el dolor torácico, la tos con expectoración o sin ella, la hemoptisis y la taquipnea. Como se los mencionaba, pues esto era dependiendo de como tal la etiología que provocara este síndrome de condensación. Siguiente, por favor. Vamos a tener como tal en la fisiopatología que van a estar los alvéolos normales, ¿no? Depende de la etiología que lo esté causando, estos se van a ver ocupados, como se mencionó, principalmente por algún tipo de exudado. Lo que va a impedir que haya un correcto traspaso de este oxígeno, pues le cuesta más como trabajo traspasar estos exudados. Por eso es que se pueden presentar los síntomas que se mencionaron con anterioridad. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Vamos a tener que a la inspección los movimientos van a estar disminuidos del lado que es afectado. En la palpación, pues va a haber hipomovilidad, se va a corroborar, el apartado anterior se va a corroborar aquí en la palpación. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Esto nos decía que lo comparáramos con dos globos. Imaginemos que tenemos un globo normal, inflado con aire, y un globo que contiene agua. El agua, en este caso, el agua o los líquidos o los exudados, en este caso van a hacer que la sonoridad se transmita con mayor facilidad a un medio de aire, ¿no? Como lo es el pulmón como tal. A la percusión, pues la sonoridad va a estar disminuida o abolida, y esta puede presentarse mate o submate, porque pues va a estar ocupado la cavidad, ¿no? A la auscultación, pues los ruidos respiratorios se pueden encontrar aumentados. Estos
estos ruidos respiratorios aumentados van a ser audibles en la expiración. A veces se llegan a acompañar de un soplo tubárico y bueno, se ve que no hay un murmullo vesicular como tal. A veces estos ruidos respiratorios se suelen acompañar de otros, como lo son los estertores o los crepitantes. Este soplo tubárico pues nos decía que nos imagináramos que le soplábamos como tal a un tubo, entonces ese sonido es el al que se asemeja. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Le puedes dar al primer video, por favor? Este pues es como un ejemplo de cómo es el soplo tubárico, esta audición que se llega a tener del soplo tubárico. En el siguiente vamos a tener el ejemplo de los estertores, que nos decía que se dan porque los alvéolos están ocupados, entonces se recurre a los bronquios, que son como los que tienen mayor espacio para que el aire pueda pasar. ¿Le puedes reproducir, por favor? Bueno, tenemos que como tal estudios diagnósticos, o el que mayormente se recomienda por la practicidad y la economía, pues son las radiografías, ¿no? En la primera radiografía, en la que tenemos del lado izquierdo, bueno, vemos que se ve una coloración blanquecina en la parte basal. Esta radiografía nos decía que era, bueno, que pertenecía a una neumonía, y bueno, esta nos decía que puede llegar a tener el signo característico de que tiene una sensación, una textura algodonosa, y que en esta pues se puede ver broncograma aéreo, que nos decía que era como la visualización de que hay aire en esa área, pero que algo lo está obstruyendo, ¿no? Y en la siguiente radiografía, la que está marcada con flechas, pues nos mencionaba que posiblemente podría ser un tumor, ya que está como bien delimitada su figura, la ubicación, y pues esto también puede ser una causa de que esos espacios alveolares pues estén ocupados, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a pasar con lo que es la atelectasia. Como tal, la atelectasia va a ser la obstrucción de un bronquio. Esta puede ser debido a diversas causas. Entonces, el aire va a quedar en los alvéolos, pues que dependen de los bronquios, que va a ser absorbido por la sangre circulante y va a causar un colapso. Como tal, va a ser un colapso de algún segmento del pulmón. Y bueno, entre sus características, debido a esta obstrucción, va a haber una disminución del volumen pulmonar. ¿Esto qué nos va a dar? Bueno, va a aumentar la presión intrapleural del espacio pleural y va a convertir esta zona en una zona hermética. Y bueno, también se mencionaba en las bibliografías que pues va a haber una reabsorción de lo que es este aire y pues se va a dar este colapso de esta área del pulmón. Asimismo, como va a haber un colapso pulmonar, va a haber un desplazamiento de algunas estructuras vecinas, como puede ser el mediastino, la tráquea y el diafragma. Este desplazamiento se va a ir hacia el lado afectado. Más adelante vamos a ver que algunas no van a ser así. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a etiología, pues va a haber diferentes estas, entre las que tenemos, más que nada pediátricamente, pueden ser los cuerpos extraños, que pues a la edad cuando un niño se introduce una moneda o algo así, entonces va a hacer que
se pueda originar una atelectasia. En cuanto a una atelectasia por compresión, bueno, la intraluminal, en cuanto a un cuerpo extraño, su fisiopatología es más o menos la anterior. En cuanto a una atelectasia por compresión, esta se va a dar porque el parénquima va a estar comprimido por una causa extrínseca y pues va a dar lugar a lo que es la salida del aire alveolar hacia las vías aéreas permeables. Es por eso que en esta se va a dar un colapso pulmonar. También tenemos otras como pueden ser las extraluminales, que son alguna adenopatía, algunas malformaciones vasculares, tumores mediastínicos, alguna atelectasia por contracción o cicatrización, que puede ser la tuberculosis, la fibrosis pulmonar, entre otros. Pero sí mencionaban que los más importantes son los en cuanto a cuerpo extraño en edad pediátrica, así mismo como la fibrosis quística y algunas atelectasias por compresión, debido a un neumotórax, un derrame pleural, entre otros. Y bueno, también mencionaban que los síntomas que se presentan en una atelectasia, pues van a depender fundamentalmente de dos factores, que va a ser la enfermedad de base, como lo vimos anteriormente, que puede ser una etiología diferente, y a la magnitud de la obstrucción que esté realizando esta. Entonces, en algunas bibliografías mencionaban que que no presentan síntomas, a menos de que la obstrucción sea muy importante. Entonces, en este artículo que yo consulté, mencionaban que estos son como los síntomas, bueno, la sintomatología que puede presentar en cuanto se va desarrollando la atelectasia, como puede ser la tos. Esto va a ser debido a la obstrucción que existe, pero recordemos que pues va a ser un mecanismo de defensa. También puede haber una hemoptisis debido a un cuerpo extraño. Esto puede ser debido a que la atelectasia es causada por un cuerpo extraño o procesos infecciosos. También la disnea, cianosis y estridor, que pues van a ser evidentes cuando se produce estenosis de la vía aérea. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, va a haber un desplazamiento mediastínico y ruidos cardíacos, y de los ruidos cardíacos. En caso de que la atelectasia sea masiva, y pues este desplazamiento va a ir hacia el lado afectado. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a la exploración, tenemos que primeramente en la inspección vamos a ver una disminución de volumen. Asimismo, debido a que el pulmón está colapsado, va a haber una retracción de los espacios intercostales. Va a haber un hueco supraclavicular o supraesternal y va a haber una hipomovilidad del lado afectado. Asimismo, cuando nosotros estemos realizando la palpación, nosotros vamos a corroborar que hay una disminución de los movimientos respiratorios, hay una disminución de las vibraciones vocales y en algunos casos mencionaban que el ápex puede estar desviado hacia el lado afectado. En cuanto a la percusión, vamos a encontrar que se puede encontrar mate o submate, y en la auscultación vamos a encontrar que pues hay una abolición de los ruidos respiratorios debido al colapso que tiene el pulmón. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que el que más se utiliza es la radiografía anteroposterior y lateral. Para esto tenemos ¿cómo decirlo? Signos radiológicos que se van a dividir directos e indirectos. A los directos tenemos como el desplazamiento de cisuras interlobares, que pues va a ser en el sentido del pulmón colapsado, a la pérdida de aireación, en donde en la radiografía nosotros vamos a ver una imagen radiopaca en la zona afectada. Cuando se encuentra aire, pues lo encontramos radiolúcido. Tenemos también los signos bronquiales y vasculares, que pues en estos mencionaban que se van a ver como una conglomeración de lo que son las ramas bronquiales y vasculares,
al interior del área que se está colapsando. En cuanto a los indirectos, tenemos el desplazamiento iliar, que pues va a ser el signo radiológico más importante indirecto, pues del colapso pulmonar. Y mencionaban que por sí mismo nos puede indicar que se trata de una atelectasia. También tenemos la elevación del diafragma, la elevación diafragmática, y va a ser en caso de que exista un colapso del lóbulo inferior, el diafragma se puede encontrar elevado. También puede haber desplazamiento mediastínico, en donde este desplazamiento se va a efectuar en el área del área colapsada, un estrechamiento de los espacios intercostales, que, se va a presentar en el hemitórax que está afectado, y pues es un signo, mencionaban que es un signo difícil de reconocer, debido a que, a menos de que sea un colapso importante. Y también tenemos el enfisema compensador, en donde tenemos que un pulmón el pulmón sano, el normal, se va a ir a lo que es a la zona afectada. Y pues, pues se va a hiperextender y puede llenar lo que es la zona afectada, en cuanto el colapso sea muy importante. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una radiografía en donde nosotros podemos encontrar que hay aumento de la densidad del lóbulo atelectásico. En este caso sería una pérdida de aireación. En vez de ver lo que es una imagen radiolúcida, vemos un área radioopaca. También tenemos el desplazamiento de la cisura interlobar. Tenemos una elevación iliar, que como bien habíamos mencionado que nos puede indicar ya que se trata de una atelectasia, y una elevación diafragmática ipsilateral. Como vemos en esta parte, vemos como un abombamiento, pero se trata del diafragma que está como se encuentra elevado. ¿Le puedes dar a la otra, por favor? Y bueno, aquí tenemos otra en donde pues lo que más podemos ver es que hay un enfisema compensador, en donde vemos que hay una hiperinsuflación de lo que es el pulmón sano, y que que está yendo hacia el pulmón afectado. También vemos un aumento de la densidad del pulmón. En vez de ver una imagen radiolúcida, vamos a una imagen radioopaca. También vemos una elevación iliar. Vemos también una desviación ipsilateral de las estructuras cardiomediastínicas. Y bueno, en cuanto a su diagnóstico diferencial, mencionaban que el más importante con el que tenemos que hacerlo es con la consolidación neumónica, ya que estas, en cuanto a las radiografías, se parecen, tienen varias similitudes, pero pues va a haber ciertas diferencias radiológicas que pues lo van a hacer que esto sea atelectasia y otra que sea consolidación. Por ejemplo, en la pérdida de volumen pulmonar, en la atelectasia pues se va a ver muy marcada, y en la de consolidación pues no va a ser tan significativamente. En cuanto a la atelectasia, vamos a ver que va a haber una hiperinsuflación compensadora, y en la consolidación no. Asimismo, vemos que en la posición diafragmática en la consolidación puede estar normal o un poco descendida. Sin en cambio, en la atelectasia puede haber, como lo vimos, puede haber una elevación diafragmática solamente en el lado afectado. Y bueno, también tenemos otros diagnósticos diferenciales, como puede ser el embolismo pulmonar, pero pues en pediatría es muy raro. Algunas tumoraciones que se presenten, hemorragia pulmonar, algunas anomalías vasculares y malformaciones congénitas pulmonares.
Y bueno, en cuanto al tratamiento mencionaban que el objetivo principal de este pues va a ser la reexpansión del pulmón afectado. Esto quiere decir que el tratamiento va a depender de la causa de origen, de la duración y la gravedad de la telectasia. Esto para atacar primeramente lo que es la enfermedad de base. Esto, pues, como vimos, existe diferente etiología para que se produzca una telectasia y, pues, por ejemplo, para el asma y fibrosis quística, pues necesitaremos broncodilatadores. Para algunas infecciones bacterianas, como puede ser la neumonía, la tuberculosis, entre otros, antibióticos. Algunos que son tumores, pues la quimioterapia. Y así, en cuanto, bueno, va a ser quirúrgico y no quirúrgico, pero mencionaban que en su tratamiento se tiene que tratar lo que es la enfermedad de base y así nosotros podemos conseguir lo que es la reexpansión de nuestro pulmón que está afectado. Joana, antes de que continúes, tengo una pregunta para ti porque tu exposición muy bonita, estuvo perfecta. Solo tengo una duda. Dices que hay una diferencia que en la consolidación hay broncograma aéreo y en la telectasia no. ¿Qué es el broncograma aéreo? O sea, tus compañeros radiológicamente, ¿cómo es que lo van a identificar? O alguien de los chicos que lo haya leído, bueno, yo había leído que el broncograma aéreo era cuando se podía ver el árbol de los bronquios dentro de la radiografía. Exactamente, entonces esas líneas negras que de repente se ven, dentro de la zona de consolidación es aire en el tracto bronquial. Entonces, ¿por qué en la consolidación sí se ve y en la telectasia no, Joana? Bueno, porque en la telectasia es reabsorbido por lo que podrían ser los vasos sanguíneos y por eso es que se colapsa el pulmón y en una consolidación pues queda ahí el aire. Ok, sí, entonces a lo mejor fuera bueno que al ratito que terminamos la clase nos regresemos para buscar en las radiografías de neumonía, sí podemos ver el broncograma. Para los niños que van a exponer neumonías, que es la próxima semana, busquen imágenes que nos muestren a todos los que vamos a ver la clase cómo es que se ve el broncograma aéreo, cuáles son los distintos patrones que se ven. Si se fijan en el material complementario que les puse en el Classroom, ese material es complementario, o sea, ese no es el material que Iztacara les pone, solamente un complemento. Les puse un par de artículos ahí de cómo se ven radiológicamente las neumonías y entonces es importante que si nosotros vamos a hablar de algo, sepamos pues de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bien, Luis, ese es el broncograma. Seguimos, chicos. Bien, pues buenas tardes, doctoras, y buenas tardes, compañeros. Ahora yo les hablaré del síndrome de rarefacción. Bien, pues bueno, para entenderlo hay que describir sus características, donde, bueno, este síndrome se va a presentar principalmente en pacientes que cursan con un enfisema pulmonar, en pacientes que presentan un tórax en tonel. Bueno, el mecanismo por el cual se va a dar este síndrome va a estar caracterizado por una distensión del parénquima pulmonar. Y bueno, esta distensión va a ser sostenida, va a ser permanente. Y bueno, hay un atrapamiento de aire y hay una ruptura de paredes alveolares. Cuando yo estuve leyendo acerca de el mecanismo, bueno, la patogenia del enfisema pulmonar, me explicaba el libro que, bueno, hay, como bien lo mencioné, una ruptura de la pared de los alvéolos. Entonces yo, para imaginarlo, bueno, supongamos que los alvéolos son dos pelotitas que tenemos o tres, entonces están unidas. Y bueno, cuando hay este rompimiento de sus paredes, pues tenemos dos, cuando es normal, tenemos dos pelotitas.
pero si hay una ruptura de sus paredes, ya no solo, bueno, no vamos a tener dos, sino que solo va a ser un espacio único, o sea, se van a fusionar, entonces se elimina esa pared, se elimina por lo tanto el frente o la superficie de difusión de nuestro alvéolo y evidentemente pues va a haber un atrapamiento de aire. Algo que lo puede, dentro de la etiología de estas patologías, como lo puede ser el enfisema pulmonar, está muy bien estudiado que una de las causas principales pues es el tabaquismo, ya sea del tipo activo o sea pasivo. Otra de las causas pues es una deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Principalmente pues esto se debe a una alteración genética donde se pierden proteínas estructurales dentro del parénquima pulmonar. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Esta imagen histológica la coloqué porque, bueno, es donde se puede observar cómo pues hay un rompimiento, hay un espacio pues muy grande, por así decirlo. O sea, no hay una limitación de las paredes. Entonces, pues si lo vemos con mucha imaginación, podemos observar que pues hay una presencia, hay un atrapamiento de aire. Obviamente, la mayoría de las personas, bueno, estos cortes es obtenido de una autopsia, es decir, no lo podemos ver en pacientes vivos, pero así es como se manifiesta. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, dentro del cuadro clínico, vamos a ver que estos pacientes van a tener un aumento del tamaño de los diámetros del tórax. Bueno, algo también que podemos observar es de que al haber una insuficiencia respiratoria, pues se va a poner en marcha el trabajo de los músculos, bueno, músculos accesorios, va a haber un tiraje intercostal. También podemos ver un tiraje supraesternal o también supraclavicular. Es decir, que lo característico de esto pues va a ser la dificultad respiratoria, la disnea, que obviamente si no hay una adecuada ventilación, un intercambio de gases, pues nos va a dar estas manifestaciones. Bueno, los movimientos torácicos se encuentran disminuidos en amplitud y, bueno, va a aumentar su frecuencia. Es decir, como lo mencioné también, pues al no tener, al presentarse más bien esta insuficiencia respiratoria, pues se va a manifestar en estos movimientos anormales. También se presenta en estos pacientes una cianosis, debido a que no hay una buena oxigenación, no hay una buena irrigación a los tejidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la exploración física, nosotros vamos a inspeccionar a nuestro paciente, lo vamos a ver llegar con un tórax aumentado de volumen. Como bien lo mencioné al principio, estos pacientes pues presentan un tórax en tonel, también llamado tórax barril. O sea, es un tórax que tiene aumentados los diámetros antero-posterior y también los diámetros pues laterales, pero bueno, hay en teoría debería de ser más corto el diámetro lateral que el diámetro antero-posterior. También vamos a observar una horizontalización de las costillas. Bien, en cuanto a la percusión, lo que vamos a observar es de una hipersonoridad. Bueno, recordemos también que si hay un atrapamiento de aire, también va a aumentar la velocidad de la transmisión de las ondas sonoras. Bueno, también podemos ver cómo se
es más notorio a la hora de hacer la percusión, diferenciar cuando nos encontramos en una sonoridad pulmonar o una sonoridad ya en una región lumbar. La línea de Murray-Quant se encuentra descendida. Esta línea no es otra cosa más que el límite inferior de las costillas, las duodécimas costillas, o sea, precisamente eso. Y bueno, es el límite inferior del tórax. Entonces, en estos casos, pues se encuentra descendida esa línea horizontal. Y bueno, también vamos a encontrar huecos supraclaviculares al nosotros estar realizando la percusión. En cuanto a la palpación, lo que se va a corroborar es la disminución de los movimientos respiratorios. Asimismo, también las vibraciones vocales. Y bueno, la inspiración y la expiración se va a encontrar pues muy corto ese mecanismo de ventilación. Y bueno, describe que aproximadamente tienen de 1 a 2 centímetros de movimiento, pues está limitado. Bien, en cuanto a la auscultación, lo que nosotros podemos escuchar son una disminución de los ruidos respiratorios, una disminución también de la transmisión de la voz, y bueno, la inspiración es más corta, y bueno, también se encuentran presentes estertores roncantes, estertores también silbantes y piantes, estos en el momento final de la expiración. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bien, aquí tenemos una imagen radiológica donde pues lo más característico que nosotros podemos observar va en una proyección postero-anterior, pues son campos pulmonares aumentados, va a haber una hiperclaridad y bueno, como podemos ver, la trama vascular pues va a estar poco definida. Podemos ver en esta imagen cómo hay una disminución muy notable de la densidad pulmonar. Algo bueno que me llamó la atención, que bueno, es como muy, muy clave o muy notorio, pues es el corazón en gota, así lo describen, que pues como podemos ver, si hay un atrapamiento de aire, pues esto obviamente va a dificultar la observación, o sea, se disminuye la silueta cardíaca. Entonces, bueno, los espacios intercostales se encuentran abiertos, como podemos observar en esta imagen, además de que se encuentran horizontalizados. Una proyección lateral, lo que nosotros vamos a encontrar es que el espacio retroesternal va a estar aumentado, igualmente se va a encontrar con hiperclaridad y bueno, podemos ver un aplanamiento del diafragma también. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico y al tratamiento, debemos tener en cuenta que el daño pues es irreversible y bueno, estos pacientes de ley forzosamente tienen que dejar el hábito del tabaquismo, y esto con el objetivo pues de limitar un poco o evitar la progresión del daño. Bueno, también les mencionaba al inicio que dentro de la etiología pues se va a dar por el déficit de la alfa-1 antitripsina, y esto pues se puede tratar con una administración de la misma. Bueno, entre las estrategias quirúrgicas, bueno, nosotros podemos utilizar la bullectomía, la cirugía de reducción del volumen pulmonar y pues ya de una manera muy radical un trasplante pulmonar. Bueno, y como último síndrome que es parte de estos síndromes de tipo pulmonar, tenemos al síndrome cavitario. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, tenemos que el síndrome cavitario pues va a ser como tal una destrucción del parénquima pulmonar formando cavidades.
Estas cavidades pues deben de ser de un tamaño detectable clínicamente para poder realizar toda la exploración que se llega a dar, que vamos a ver más adelante. Bueno, mencionaba que el tamaño para que sea detectable era mayor a 4 centímetros aproximadamente, se mencionaba, para que estos pudieran ser pues detectables, como lo menciona aquí, ¿no? Estas cavidades se forman por necrosis del parénquima o de este tejido que va a estar sufriendo un proceso inflamatorio y pues se va a estar necrosando, ¿no? Formando estas cavidades. Estas pueden estar ligadas a abscesos pulmonares, a las cavernas por tuberculosis, quistes pulmonares o bulas. Por todo esto por la destrucción del parénquima, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto a su exploración, mencionaban que en la inspección vamos a ver una disminución pues de los movimientos respiratorios, solamente del lado afectado. También vamos a encontrar en la palpación, vamos a corroborar en la palpación una disminución de los movimientos del tórax del lado afectado. La percusión la vamos a encontrar mate y en la auscultación podemos encontrar el soplo cavitario. Mencionaban que es como cuando nosotros en la boquilla de una botella soplamos de manera horizontal y se escucha como hueco. Entonces ese es el soplo que nosotros podríamos, vamos a encontrar. También mencionaban que a medida de que este sonido sea más grave es porque la cavidad es más grande, o sea, a medida que la cavidad sea más grande, más grave va a ser el sonido que nosotros vamos a escuchar. Bien, pues aquí tenemos una imagen radiológica de nuestro tórax en un paciente que cursa con un proceso de tuberculosis. Entonces, lo característico de esta imagen es de que, como señala la flecha, hay una limitación se ve un círculo y pues dentro de esta pared ya bien delimitada, pues se puede encontrar rellena de aire o también de líquido. Este proceso se va a dar, pues obviamente por una pérdida del parénquima y la menciona, en el proceso de la fisiopatológico que pues se debe principalmente a una necrosis, que es algo que también se me olvidó mencionarlo en el síndrome de rarefacción, o sea, principalmente esta pérdida de la pared de los alvéolos se da por un proceso necrótico. Y pasamos a la siguiente, por favor. Esto es igual otra radiografía que, está en una proyección posterior-anterior, donde aquí pues nos puede mostrar una vez más este signo radiológico característico, donde se ve esa cavidad, como el nombre lo indica, este síndrome es una cavidad, es un atrapamiento y está limitado por una pared. Y pasamos con síndromes pleurales. Compañeros, continuamos con... Perdón, Isaac. Para todos los chicos que están escuchando la clase, pues con esto terminamos todo lo que son pulmonares. ¿Tienen alguna duda para sus compañeros? Yo, doctora. Sí, Marco. Es que había leído en cuanto a lo que es la auscultación en el caso de la telectasia, que había abolición de la transmisión de la voz, pero lo que no me quedó claro es que a esto se refiere que el paciente va a dejar de hablar o, no sé si se refiere a eso. Esa es mi duda. Ok. ¿Alguien, Joana, que tú expusiste a telectasia, le quieres contestar? Pues más que nada es cuando
cuando hacemos la auscultación, a veces nosotros decimos, bueno, estamos auscultando en lo que es la parte posterior del tórax y pues tiene que ser comparativo, ¿no? Entonces, nosotros a veces mandamos a los pacientes a que digan ciertas palabras y entonces aquí nosotros es cuando vamos a encontrar esa disminución de la transmisión de la voz, que puede ser carro o ferrocarril. Entonces ahí 33. nosotros... Ajá, 33. Entonces nosotros ahí es cuando vamos a encontrar disminuido la transmisión de la voz. Ok, gracias. Entonces yo tengo una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es la pectoriloquia áfona, no? Es una de las cosas que nos marcaba en el SUROS hace 800 años cuando fuimos a la universidad, pues en las CUSIS era lo que manejábamos, ¿no? El SUROS, ¿no? Que es todo puro de semiología, ¿no? Entonces, el hecho de que vean ustedes síndromes pleuropulmonares y que empecemos el módulo de respiratorio con síndromes pleuropulmonares tiene un motivo. Si bien yo les pido siempre que pongan imágenes radiológicas porque eso obviamente pues va a enriquecer la presentación, nos queda más claro. Realmente el objetivo de la clase es hablar de clínicamente nosotros cómo vamos a dirigir nuestra exploración, de forma que podamos entrar a diferencial y saber una aproximación del diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Entonces, esas cosas que ya no hacemos por algún extraño motivo, de desnudar el tórax de nuestro paciente, de observar cómo respira, de ver cómo se mueve, de percutirlo, de auscultarlo, es algo muy importante, ¿no? Muchos de los diagnósticos pueden hacerse clínicos y solamente solicitar la placa ante una situación de duda, ¿no? Comentaba, me parece que fue Cristal, que dices, se pide la placa por situación de economía en lugar de una tomografía. No, realmente muchos de los diagnósticos los pueden hacer clínicos y ante la situación de duda le pides una placa y ante la situación de sospecha de complicación entonces ya pides la tomografía, ¿no? Pero de entrada no queremos ni que pidan placa ni que pidan tomografía, sino que clínicamente ustedes puedan hacer el abordaje del paciente. Entonces la pregunta es para todo el grupo, ¿qué es la pectoriloquia? Es cuando, bueno, como nos mencionaban nuestros compañeros, cuando se le pide al paciente que diga el número 33, pero cuchicheándolo, o sea, como susurrándola y que pase limpiamente, o sea, que se escuche claramente. Así es, Mau. O sea, el paciente lo dice a lo bajo y nosotros lo escuchamos perfectamente con el estetoscopio, ¿no? Y eso habla de ocupación. Entonces, en todo lo que es el síndrome de condensación, con todos los ejemplos, ¿no? Que es neumonía, tumores, etcétera, nosotros vamos a poder encontrar esto. Y pues agradecemos mucho a Cristal el video, el audio que les puso, porque efectivamente eso ocurre, ese aire que pasa como, ya casi no hay botellas de cristal, pero hagan el ejercicio. Si ustedes a través de una botella de cristal empiezan a soplar, así es exactamente como se va a escuchar. A mí me tocó escucharlo no en un paciente con neumonía, sino en un paciente pediátrico con cáncer pulmonar. Entonces, la idea de que les haya mandado yo el artículo de exploración física de tórax es para que nos vayamos mucho antes de la placa, mucho antes de la tomografía y recordemos que clínicamente nosotros podemos establecer la probabilidad diagnóstica y incluso corroborarla dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que tengan para sus compañeros, chicos? Bueno, pues si no hay más preguntas, Isaac, te dejamos continuar. Sí, muchas gracias. Entonces, continuamos con lo que serían los síndromes pleurales. Se van a dividir en exudactivos y secos. Vamos a empezar con los exudactivos y primeramente vamos a hablar de derrame pleural. Bueno, en el derrame pleural vamos a definirlo como una acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural, bueno, entre lo que sería el parenquima pulmonar y la pleura.
debido a una producción excesiva de o a una incapacidad para su depuración. La que sigue, por favor. Vamos a tener que este padecimiento va a ser multicausal, o sea, puede ser originado por muchas causas. En la guía de práctica clínica del síndrome de derrame pleural del 2016 lo dividía en dos, en transudado y exudado. En el transudado, bueno, vamos a tener que también igual se subdivide en causas frecuentes, menos frecuentes y causas raras. Dentro de las frecuentes, pues vamos a tener lo que sería pues, la falla del ventrículo derecho del corazón, la cirrosis hepática, la hipoalbuminemia y la diálisis peritoneal. De los menos frecuentes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral y tromboembolia pulmonar. Y ya las causas raras, pericarditis constrictiva, urinotórax, obstrucción de vena cava superior, hiperestimulación ovárica y síndrome de Meigs. En los exudados, los frecuentes van a ser la tuberculosis, malignidades y derrame paraneumónico. Las malignidades, obviamente estamos hablando de cáncer o de alguna neoplasia que se esté presentando en lo que serían las estructuras pulmonares. En las menos frecuentes vamos a tener infarto pulmonar, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, pancreatitis, derrame benigno post-asbesto y ya por último en las raras serían las drogas, el síndrome de uñas amarillas y las infecciones fúngicas, o sea, dadas por hongos. La que sigue, por favor. Dentro del cuadro clínico, los síntomas más comunes van a ser las tos secas, la tos seca, el dolor de tipo pleurítico, la disnea, y en caso de que se llegara a dar por una infección, pues la fiebre. En los pediátricos va a ser la tos persistente, la fiebre mayor a 38 grados centígrados, la disnea, el dolor torácico, y ya con estos datos podemos dar, son datos clínicos que sugieren pues neumonía o derrame pleural secundario. ¿Secundario a qué? Pues alguna alteración infecciosa o alguna patología infecciosa que esté cursando el niño. La que sigue, por favor. En el examen físico, aquí es muy importante tener en cuenta porque dentro del examen físico, pues también da las características de lo que sería pues este síndrome del derrame pleural. En la inspección, pues vamos a tener la disminución de los movimientos en el hemitórax, o sea, del lado de donde esté afectado o donde se esté dando el derrame. Al igual que en la palpación, los movimientos de ampliación y ampliación igualmente van a estar disminuidos, las vibraciones vocales disminuidas. En la percusión se puede escuchar un sonido mate o en algunas bibliografías también toman en cuenta el submate. En la auscultación, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos y la transmisión vocal igualmente va a estar disminuida. Se va a presentar un soplo, el soplo llamado de frote. Y en la pectoriloquia, pues vamos a tener que va a ser una efonía en el borde de donde se encuentra el derrame. ¿Por qué se están disminuyendo tanto los movimientos como la transmisión de la voz y los ruidos respiratorios? Siempre, porque el líquido, lo voy a poner así como un ejemplo burdo, va a ser como una pared adicional que no va a permitir que esas transmisiones, o sea, porque al final son ondas sonoras, son vibraciones, no llegan a pasar con la suficiente fuerza o se vuelan en lo que sería pasando por el líquido y pues va a ser difícil que lleguen hasta donde nosotros estamos auscultando o palpando. Por eso van a estar disminuidos. La que sigue, por favor. Dentro de otros exámenes que se pueden dar, va a ser el laboratorio. Aquí decía muy importante en la guía de práctica clínica que se puede hacer una biometría hemática o la proteína C reactiva. Estos dos muy importantes pues para en caso de que el niño esté cursando con una patología infecciosa. Entonces en la biometría hemática lo único que vamos a observar pues es el aumento de leucocitos y también en la proteína C reactiva, un aumento en sus niveles. Dentro de la imagen la más importante sería la radiografía, ya que en la radiografía pues muestra los niveles de volumen en mililitros de líquido pleural que ya se esté presentando en el pulmón y que, el grado de líquido que tiene y cuánta afectación hay en el pulmón, ya que también al ver mucha acumulación de líquido, pues también se va a estar provocando como un apachurramiento del pulmón, discúlpenme, es que se me fue, tiene su nombre. Bueno, ahorita lo vemos más adelante, creo que lo tengo más adelante. Dentro de los otros estudios que les menciono, que es el ultrasonido, la radiografía magnética
y la tomografía computarizada. Eso simplemente se hace en caso de que, el volumen del líquido pleural sea muy leve o no se vea en la radiografía, o cuando ya están presentando pues algunas otras complicaciones los pacientes, como sería pues algún tumor maligno, que haya presencia de loculaciones, o también en el caso de lo que sería el ultrasonido y la tomografía computarizada, también para diferenciar entre la acumulación de líquido o, en cuyo caso, un engrosamiento pleural. Bueno, aquí entonces en la radiografía de tórax en caso de que el paciente ya presente los signos clínicos que le mencioné anteriormente, tanto los síntomas de afectación del sistema respiratorio como lo que sería la tos, y también ya una vez haciendo la inspección física y en donde se estén demostrando pues los movimientos respiratorios disminuidos, al igual que las vibraciones vocales, los ruidos respiratorios y la voz, se va a solicitar una radiografía póstero, anterior y lateral. ¿Qué se va a ver en las radiografías? Se va a ver el líquido, son imágenes radioopacas, como se ven en las imágenes que les puse a la derecha. Y bueno, un derrame pleural de 200 mililitros o mayor va a ocasionar que en la radiografía veamos un borramiento de los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos, como podemos ver en la imagen superior. No se ven los bordes costodiafragmáticos, y también ahí como que el corazón se está empezando a quedar sin visibilidad, porque no vemos ahora sí que dónde está su borde que limita tanto el pulmón como el corazón. Entonces se van a borrar por esta radiopacidad. Y de volúmenes de 50 a 75 mililitros va a haber un borramiento del ángulo costodiafragmático posterior y se va a presentar lo que sería el signo del menisco. Hay una clasificación que nos las da este estudio de la radiografía de tórax, que los va a dividir en leve, moderado y severo. Esta clasificación sirve más que nada para lo que sería, pues, clasificar al paciente, y con base a esa clasificación, pues, darle un manejo oportuno. ¿Por qué? Porque hay ciertas intervenciones con las cuales el paciente puede darse de alta o se resuelve lo que sería el derrame. Por ejemplo, en el leve, se dice que solamente se puede dar con antibioterapia en caso de que se esté presentando una infección, y que con eso es suficiente. Sin embargo, en niveles más altos de moderado y severo, pues sí se necesita ya lo que sería un drenaje de todo ese líquido. La que sigue, por favor. Dentro del tratamiento, como bien les decía, vamos a tener los antibióticos en caso de una infección, el drenaje torácico para drenar todo ese líquido que se acumuló en el pulmón, en la cavidad pleural, la toracocentesis terapéutica, que no es nada más ni nada menos que un método un poco más invasivo, en el cual también se puede utilizar para dos cosas, o sea, la administración del antibiótico o también el drenaje torácico de una forma más rápida, o también le dicen drenaje único. Fibrinolíticos, y ya por último, las intervenciones quirúrgicas como la toracoscopía y la toracotomía. Dentro de los antibióticos, pues los más utilizados van a ser pues la penicilina, y en caso de que el paciente sea alérgico a esta, pues se puede utilizar clindamicina. Otros esquemas pues mencionan las quinolonas, las cefalosporinas y los inhibidores de las beta-lactamasas. Esto más que nada pues para eliminar al patógeno que puede estar ocasionando el problema, que ocasionó problemas en el pulmón, y que con eso dio a raíz pues el desarrollo del síndrome de derrame pleural. Los patógenos más frecuentes que se encuentran son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. ¿A cuántas dosis? Pues ya también depende de la edad del paciente, ya sean adultos o pediátricos. Ahora sí, en el drenaje torácico, esto se va a dar en pacientes que tengan los presencias de síntomas clínicos, también el tamaño del derrame. Esto se mide con la clasificación anteriormente mencionada, y la presencia de loculaciones por estudios de imagen.
como la radiografía y el ultrasonido. Sin embargo, también hay ciertos criterios que pues hacen que un paciente pues reciba lo que sería el drenaje torácico. ¿Cuáles son estos criterios? Bueno, sería disculpen, sería que también se midiera su pH y que sea menor de 7.2, la glucosa menor a 60 miligramos sobre decilitro y una deshidrogenasa láctica mayor a 1000 unidades sobre litro. En casos de que, en la guía de práctica clínica lo mencionaba, que en caso de no contar con estos 3 criterios, pues se podría solamente utilizar lo que sería el uso de antibióticos, en caso de que sea por una infección. Ahora, aquí se van a utilizar sondas de 10 a 14, de diámetro de 10 a 14 FR, que es una clasificación francesa. No me acuerdo muy bien ahorita qué significa SR. Pero se van a dar más que nada por medidas, por sondas de estas medidas, ya que anteriormente se utilizaban de medidas más grandes, pero creo que ocasionaban algunas complicaciones. Para el retiro de la sonda vamos a tener que el drenaje debe ser menor de 1 a 2 mililitros sobre kilogramos al día en población infantil y en lo que serían los adultos, pues menor de 200 mililitros al día. La succión requerida debe mantenerse a un nivel de menos 10 a 20 centímetros de agua. Como les mencionaba, por otro lado tenemos la toracocentesis, pero es más que nada para ya sea administrado un antibiótico o para drenar de una forma más rápida, o también conocida como único drenaje del líquido pleural. La que sigue, por favor. También se utilizan los fibrinolíticos. Esto más que nada porque el paciente puede evolucionar a un empiema y en este padecimiento pues hay una acumulación, un aumento de la fibrina y también la formación de septos y loculaciones. Las loculaciones son acumulaciones de pus. Entonces los fibrinolíticos sirven más que nada pues para acabar con esas loculaciones. Ahí les puse una tablita de los 3 más utilizados y pues sus dosis y por cuánto tiempo deben ser administrados. Y ya por último, las intervenciones quirúrgicas. La toracoscopía, pues se van a dar en derrames pleurales complicados y va a ser con video asistido para pues, más o menos ver bien dónde se origina el problema. También se dan en casos complicados, por ejemplo, en pacientes que ya tienen sepsis por colección pleural persistente, o sea, pues la acumulación de líquido que ya está ahí de forma persistente y que ya haya ocasionado pues una infección más grave como lo que sería la sepsis. Y por último tendríamos la que sigue, por favor. La toracotomía. La toracotomía con decorticación pleural se da más que nada en pacientes de que a pesar de que ya tuvieron su drenaje, o sea, ya les quitaron el líquido por medio del drenaje torácico, pues el pulmón no se va a expandir ahora sí que a su zona normal, no va a haber una expansión del pulmón, o sea, el pulmón ya se quedó ahí colapsado, que esa era la palabra que estaba buscando hace rato. Hay un colapso del pulmón, ya no va a regresar, entonces se hace lo que sería la toracotomía, y en caso de que también el paciente pues tenga fuga aérea o salida de pus. Antes de que pases al siguiente, Isaac, ¿tienen alguna pregunta? Si se fijan, el tema fue así como muy, muy, muy largo. ¿Una pregunta para Isaac? Sí, yo sí, doctora. En el cuadro clínico te referías al que el paciente presentaba un dolor de tipo pleurítico. ¿A qué te refieres con ese dolor? El dolor de tipo pleurítico, no me acuerdo muy bien. Alguien que me ayude. Dice que es un dolor muy fuerte y normalmente va a estar causado cuando el paciente inspira. Esto lo retomemos un poquito más en la pleuritis seca.
pero es por la afección que tienen los nervios de la pleura parietal. Acuérdense que el pulmón no duele, lo que duele es la pleura, ¿no? Y aquí está ocupado, ¿no? Y se necesitan tan poquito como 5 mililitros para que haya un derrame, aunque generalmente se ven con y obviamente eso va a dolor. Todo lo que les dijo Isaac me parece muy bien. En general, nosotros nos enfrentamos a un paciente con estas características. Lo primero que nosotros toracocentesis, o sea, picamos para ver de qué está compuesto eso, pues tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Él se fue mucho a los antibióticos, la pediatría sea así, más de tipo infeccioso, pero a lo mejor en los adultos mucho tiene que ver con cáncer y tumores. Entonces, ahí yo creo más bien la identificación del cuadro y una valoración adecuada. En ese sentido, a mí me llamó la atención, digo, tus compañeros no te preguntan, pero pusiste en una de tus diapositivas el signo, hasta el momento aquí, signo. ¿Qué es el signo de menisco? El signo de menisco, bueno, yo lo busqué por otras fuentes porque no venía muy bien explicado en lo que sería la GPC, pero pues mencionaba que el signo de menisco pues es básicamente la radiopacidad de la radiografía pues lo muestra como una forma de un menisco. Los meniscos, no sé si se acuerdan que son unas estructuras anatómicas que también están presentes están presentes en lo que sería la columna cervical, precisamente para no ocasionar daños. Entonces tienen esa forma, ese signo, más o menos. Ok, ¿podríamos regresarnos a esa radiografía? Sí, claro. Ahí está, más abajo. Bueno, supuestamente es el que está en la imagen superior, marcado con la flechita. Ok, ¿en cuál de las placas? En la de arriba. Entonces, ¿cuál es el dato de menisco? ¿De menisco? Ajá, que tenga la forma. Aquí lo pusiste, ¿no? Sí. Es que dice que va a tener una opacidad en forma de media luna en el borde de los pulmones. Ese era el signo del menisco. Ok, en esta placa o CISA es en la de abajo, ¿no? O sea, si tú te fijas aquí es lo... ¿no? Entonces está el borramiento de los ángulos costofrénico y costodiafragmático. De hecho, atinadamente nos decías pues que no se alcanza de la silueta cardíaca por ese motivo, ¿no? Pero acá sería el signo de menisco, ¿no? Que es como media luna y que se ve invertido. Aquí está ángulos, no está ninguno de los dos. Este es un bastante grande, y entonces esta imagen que se ve, pero al revés, en media luna, es menisco. Ese es el dato de menisco. Entonces, cuando encuentren alguna situación de ese tipo, búsquenlo y busquen algo que sea muy claro. Quizá a lo mejor hubiera estado bien que nos pusieras algunas imágenes a radiografía de tórax lateral, ¿no? Entonces, para toda una pregunta más para Isaac. Ok, si no hay más preguntas. Bueno, vamos a continuar con lo que va a ser neumotórax, que bueno, este va a ser causado por la existencia de aire en lo que va a ser la cavidad pleural como tal. También, bueno, esto va a causar una retracción como tal del pulmón hacia lo que va a ser el mediastino, y esto puede ser ocasionado cuando pues la pared pierde como tal su integridad, y nos menciona que también puede ser por ruptura de bronquios o una lesión como tal externa. Dentro de las clasificaciones que tiene el neumotórax, vamos a encontrar que puede ser espontáneo o adquirido,
Y cuando es espontáneo, hay otra subclasificación que va a ser primario, cuando pues mencionaba que ocurre en individuos que aparentemente están sanos. Cuando es secundario, ya se debe a que cursan con una enfermedad como puede ser EPOC, como puede ser fibrosis quística, como puede ser asma bronquial, tuberculosis, infecciones fúngicas, entre muchas otras enfermedades. Cuando nosotros encontramos lo que puede ser un neumotórax adquirido, también se le llamaba como tal iatrogénico, es un neumotórax como tal derivado de procedimientos pues tanto invasivos como puede ser un barotrauma, que igual les vamos a mostrar en un video que traemos más adelante. Dentro de estas clasificaciones pues también estaba el neumotórax a tensión, que también es muy frecuente y también les vamos a hablar un poquito más adelante de él. Como tal, para su exploración física vamos a encontrar una disminución como tal de los movimientos respiratorios que puede ir hasta lo que va a ser su abolición y que bueno, esto nos va a provocar que el paciente empiece a usar lo que son los músculos accesorios. Cuando nosotros realizamos la palpación vamos a encontrar lo que va a ser una disminución o una hipomovilidad de lo que va a ser el hemitórax que esté afectado con la presencia de vibraciones vocales aumentadas. Cuando hagamos nosotros percusión vamos a encontrar hipersonoridad o timpanismo franco, y cuando hagamos lo que va a ser la auscultación vamos a encontrar nuestros ruidos respiratorios abolidos, y la transmisión de la voz también puede estar tanto abolida o puede estar disminuida. Para identificarlo como tal en una radiografía de tórax, lo que vamos a identificar como primer parte va a ser la línea pleural, que va a estar, bueno, pues está formada por lo que va a ser el parenquima pulmonar. Aquí la podemos observar, le están señalando las flechitas amarillas. Y en esta imagen que está un poquito más de cerca, aquí igual le podemos ver lo que va a ser la línea. Aquí, la línea. Esto, pues son como tal lo que van a ser nuestros vasos pulmonares. Y aquí vamos a ver un espacio en donde no se va a ver esto, ya que pues aquí es en donde está o podemos observar lo que es el aire. Ok, en pacientes con bipedestación nos mencionaban que debemos de fijarnos mucho en lo que van a ser los ápices pulmonares, ya que bueno, lo ejemplificaban incluso con una botella de agua. Lo que va a pasar es que pues el aire se va a ir hacia la parte de arriba, y entonces es en donde debemos de cerciorarnos donde desaparece lo que va a ser los vasos pulmonares. Aquí sí pueden fijarse, igual está aquí entre las flechitas, y aquí arriba es en donde ya no se alcanzan a apreciar, y es en donde debemos de identificar nosotros lo que va a ser el aire. En esta otra radiografía igual podemos ver aquí la línea pleural como tal. Y bueno, esta la marcaban como que incluso tenía un foco de aire, lo que pues es una presentación ya como tal atípica, lo mencionaban, pero bueno, lo importante de esto era que tenemos que revisar las porciones apicales cuando los pacientes bueno, están en bipedestación. Cuando nuestros pacientes están en posición de cúbito supino, es decir, van a estar así, pues entonces ahora lo que pasó fue que lo mismo, el aire pues va a notarse arriba y pues el agua va a quedar abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta radiografía que es antero-posterior, vamos a identificar lo que va a ser como tal, que bueno, se va a complicar ya la identificación porque pues se volteó nuestro paciente, por así decirlo, y entonces pues lo que debemos de identificar en esta radiografía va a ser el signo del surco profundo, que es esto, que se refiere a observar un receso costofrénico que, bueno, aparentemente está muy profundo, en donde, bueno, se va a incrementar lo que es la radiolucidez en comparación de lo que va a ser el otro receso. En esta radiografía igual se destacaba que, bueno, vamos a encontrar lo que va a ser ya instalada una sonda pleural,
una cánula traqueal, mencionaba que estaba a más de 2 centímetros por arriba de la carina. Esto nos iba a indicar que estaba bien colocada la cánula. Y bueno, aquí abajito vamos a encontrar igual ya instalada lo que es una sonda nasogástrica. En esta otra radiografía nos mencionaba otro signo que también podemos encontrar, que bueno, como tal se puede observar o bueno, apreciar lo que va a ser el diafragma de forma completa, y eso se le va a llamar el signo como tal del diafragma. El surco pues se va a pronunciar más, y eso era lo que nos mencionaba la bibliografía que debemos de denotar de las radiografías. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el neumotórax. Atención. Si hablo un poco rápido o no me entienden, me avisan, por favor. Bueno, pues vamos a tener que también se va a definir como un mecanismo de válvula aleta. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente va a causar cuando hay un neumotórax abierto, y es porque va a haber infiltración o invaginación del aire de la atmósfera hacia lo que es la cavidad pleural, lo que nos va a desarrollar que la cavidad pleural, como nosotros recordamos, tiene una energía o fuerza energética negativa, por lo cual va a meter hacia adentro de esta misma cavidad lo que es el aire de la atmósfera. Normalmente esto va a ser un atrapamiento entre los espacios pleurales, lo que nos va a causar, como anteriormente se había visto en el derrame pleural, un colapso del pulmón, en donde podemos ver que la presión intratorácica va a aumentar, el retorno venoso va a disminuir, y lo que nos va a causar un gasto cardíaco, una disminución del gasto cardíaco. Vamos a ver que normalmente el corazón siempre va a estar inclinado hacia el lado sano. Esto es debido a la presión que ejerce la atmósfera sobre la pleura o el pulmón sano. Normalmente este aire siempre va a entrar en lo que es la inspiración, pero a la expiración normalmente no va a salir, y por ende va a quedar atrapado en lo que es la cavidad pleural. Normalmente vamos a tener como causas, la principal va a ser una lesión penetrante del tórax, es decir, una lesión con un objeto punzocortante, pero también vamos a tener causas intrínsecas como puede ser una fracturación de tráquea o de los bronquios, la ruptura del esófago o la presencia de un apósito oclusivo sobre un neumotórax abierto. También tenemos la BPP, que es una terapia que nosotros hacemos hacia un paciente que tiene un neumotórax, y con el cual si no lo tenemos en observación podemos causarle un neumotórax. Atención, ya que no tenemos en cuenta que podemos dañar nosotros mismos el parénquima del pulmón. Para que siga, por favor. Bien, normalmente pues el neumotórax, vamos a tener que el pulmón siempre vamos a tener una desviación del corazón, y como se ve en la radiografía vamos a tener una opacidad o una radioopacidad mayor de acuerdo al aire que está ahí atrapado. Vamos a tener para el tratamiento principalmente 5 puntos de abordaje, en donde lo principal va a ser una eliminación del aire que está dentro de la cavidad pleural. Normalmente vamos a tener después va a ser la curación de la lesión, o normalmente la causa que lo ha causado. Si hay algún colapso del pulmón, nosotros vamos a promover la reexpansión pulmonar, y así también vamos a prevenir que esta vuelva a causarse. Normalmente lo marca como el tratamiento principal, lo marca de acuerdo a si es un neumotórax primario, secundario, y como se lo había mencionado antes, si es espontáneo o adquirido. Normalmente para el tratamiento de un neumotórax espontáneo, normalmente vamos a tener los parámetros normales, que es decir, que una respiración van a ser inferiores a las 24 respiraciones por minuto, con una frecuencia cardíaca superior a los 60 latidos, pero menores a los 120.
La presión arterial va a ser normal, al igual que la saturación de oxígeno. Esta va a estar por arriba del 90% y va a tener la capacidad de hablar unas oraciones completas del paciente. Que sigue, por favor. Bien, después vamos a tener a los pacientes clínicamente estables con neumotórax pequeños. Estos normalmente van a entrar a observación. Tenemos una observación de alrededor de 3 a 6 horas. Vamos a tener un seguimiento dentro de las 12 horas y 2 días posteriormente. Normalmente sí va a haber una aspiración simple o una inserción de un tubo torácico si el atrapamiento de aire no es corregido fisiológicamente. Después vamos a tener a los pacientes clínicamente estables, pero con un neumotórax grande, es decir, mayor a 3 centímetros. Va a ser un procedimiento, el principal, como se le había mencionado, va a ser la eliminación del aire y expandir lo que es el pulmón, ya que como va a ser un neumotórax grande, ahí sí va a haber un colapso del pulmón. Normalmente se va a usar un catéter pequeño, que es alrededor, puede ser menor o igual a 14 French, creo me parece, y una colocación de un tubo torácico de 16 a 22 French. Normalmente pues después se le debe administrar un cito en un plazo de 2 días para ver si no hay síntomas durante las primeras 24 horas que van a alterar el manejo de este paciente. Bien, vamos a tener como principal dos procedimientos, uno prehospitalario y uno hospitalario, en donde si nosotros nos cursamos con un neumotórax prehospitalario, podemos hacerlo siempre y cuando tengamos una aguja. Aquí se presenta como tal la toracostomía, pero se dice que tenemos que palpar el segundo espacio intercostal y normalmente con la ayuda de una aguja y un catéter vamos a hacer una punción. Obviamente esto va a ser lo más estéril posible para nosotros no perjudicar al paciente o causarle una sepsis. Después hay de 2 maneras, conectarlo a una válvula o hacer una propia válvula nosotros. Es decir, nos vamos a tratar de que con la misma aguja o con la misma jeringa, tratar de ponerle agua, que el agua no sobrepase las presiones intratorácicas para que el agua sirva de filtro y pueda dejar escapar el aire, pero no regresarlo a la cavidad torácica. Esto siempre y cuando, o más bien esto va a servir como un manejo no curativo, sino para establecer su ingreso al hospital y no generarle más complicaciones. La que sigue, por favor. Y bien, ya en el procedimiento hospitalario, lo que normalmente vamos a hacer es que en la segunda costilla vamos a inyectar lo que es el anestésico local, ya sea local, normalmente lo manejaba local, que era lidocaína, con un máximo de 5 miligramos por kilogramo de peso al 1%. Se va a colocar en todo lo que es alrededor de la segunda vértebra o la superficie de la superficie de la segunda costilla para disminuir el dolor, ya que va a causar un dolor muy grande. El segundo, pues va a ser la colocación del tubo. En la segunda imagen vamos a ver que se le va a hacer una abertura. Normalmente los decía que es en la línea torácica, en el segundo espacio. Si era muy difícil o no lo podíamos localizar ese espacio o no se podía administrar por ahí, podíamos ocupar el cuarto o quinto espacio, pero en la línea media axilar. Con un bisturí obviamente estéril se va a hacer una abertura y con la ayuda de unas pinzas vamos a abrir lo que es la cortada que nosotros hicimos para poder introducir lo que es el tubo hacia lo que va a ser la cavidad pleural. Normalmente este tubo nosotros nos vamos a dar cuenta porque dice que el paciente, a pesar de que tiene la anestesia, va a sentir mucho dolor cuando ya ingresa a lo que es la pleura o al espacio pleural. Posteriormente se va a
hacer una aspiración o colocación de una válvula de Heinz, me parece que es algo muy, es algo muy rápido. Se coloca en un bote o en un botecito, tantita agua y una manguera. Esta va a servir como en la jeringa, como un filtrado hacia lo que es el aire del interior del espacio pleural hacia el exterior, pero sin un regreso hacia este. Y bueno, pues ese es un video de un procedimiento de un neumotórax. Atención. ¿Cierto? Es una pregunta dos. Una jeringa con solución salina. Con la clavícula y la idea es coger segundo espacio intercostal con línea media clavícula. Esto se empieza. ¿Qué le cogió? Jeringa con solución. Mi solución salina. Que la saturación ya le sube. El agua no es necesaria, pero uno la usa para que se vea para que se vea el burbujeo y haga trampa de agua. Llama a la cirugía general para un tubo de tórax. Regálame un estar a la presión.
Y bueno, fue todo de neumotórax. Ok, chicos, ¿alguna pregunta de lo que les acaba de mostrar Luis? ¿Sí? Ajá. Es sangre, Ale, porque al final de cuentas nosotros estamos picando, estamos atravesando. De hecho, era algo que... Perdón, ¿Sí me escucha? No lo escucho. No se escucha bien, doctora. A ver, vamos a ver. Es que me está marcando inestable. ¿Me escuchan ahorita? Sí, doctor. Ya se escucha bien, doctora. ¿Mejoró? Ok. Bueno, miren. Efectivamente, Ale, era un poquito de sangre. Acuérdense que nosotros estamos picando. De hecho, era algo que les quería comentar porque son dos procedimientos diferentes. Ajá, el procedimiento que se hace en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, es un procedimiento que se hace de emergencia. Como ustedes ya vieron en el video que les puso Luis, el video está muy bien porque el paciente se ve realmente mal. Es un paciente que está intubado. Es un paciente que súbitamente se pone mal, tiene aumento de volumen, hay asimetría en el tórax, hay desplazamiento del tubo, pues no hay más. Ese paciente tiene neumotórax. Entonces, sobre todo los neumotórax, atención, como desplaza todo el mediastino, hace compresión sobre corazón y estructuras vitales, son pacientes que se ponen verdaderamente mal. A estos pacientes de aquí a que le picas y le pones un tubo pleural puede pasar mucho tiempo. Entonces, el que hacemos en el segundo espacio, en la línea medio clavicular, es un procedimiento de emergencia. Lo que hacemos, ellos ahí en el video, me parece que son colombianos, ellos no ponen jeringas, simple y sencillamente pican y deja que, le ponen un poco de líquido para cerciorarse de la salida de aire. Y eso les da tiempo suficiente para que el paciente se estabilice. Si ustedes se fijan, cuando termine el video, el señor está respirando bastante bien, pasan su monitor donde él se ve hemodinámicamente mucho mejor y llaman al cirujano para que ponga el tubo pleural. Entonces, el que se hace en segundo espacio es de urgencia, es picamos, sacamos el aire. Nosotros en pediatría sí le ponemos una jeringa de 20 y vamos sacando el aire hasta que el paciente esté mejor. Mientras nos van preparando todo el equipo. Y todo el equipo es porque la sonda pleural se coloca entre el cuarto y quinto espacio intercostal, por arriba de la costilla, porque acuérdense que por abajo pasa el paquete vascular nervioso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros picamos la arteria, ya fuimos, o si ese paciente se muere por sangrado. Entonces tiene que ser por arriba. Efectivamente, hacemos un infiltrado con lidocaína, hacemos primero la incisión en piel, por ahí llevamos ya nuestro tubo con la jeringa y picamos siempre hacia arriba, o sea, buscamos la costilla para picar hacia arriba y es verdaderamente, háganse cuenta que una puñalada, o sea, lo que hacemos nosotros es meter con fuerza para atravesar la pleura, y que de esa manera el tubo quede instalado de forma que pueda drenar todo el aire. Pero eso nunca lo hacemos de emergencia porque es un procedimiento que lo tenemos que hacer con cuidado. Porque si le damos a la arteria, ya fuimos. El paciente se murió, pero no por el neumotórax, sino por la hemorragia. Entonces, son dos procedimientos. Uno es para emergencia, el otro es ya así como con la calma del mundo, una vez que ya estabilizamos al paciente. ¿Cuánto tiempo va a estar el tubo ahí? Es variable, depende del paciente. Nosotros hemos tenido niños que a lo mejor hasta por 5 o 6 días han tenido el tubo. Lo ideal es que no sea tanto porque evidentemente se puede fistulizar, ¿de acuerdo? Pero les digo, son dos procedimientos distintos. Pero muy bien, Luis, muy bien tus videos. ¿Tienen alguna otra pregunta más? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a pasar con pleuritis para que puedan terminar sus compañeros. Bueno, pues ya toca pleuritis seca, también conocida o antes tenía el término de pleuritis plástica. Normalmente va a ser causada por la irritación y la inflamación de la pleura
ya que no va a haber un desplazamiento entre ambas pleuras. Normalmente va a tener una etiología de infección pulmonar, ya sea bacteriana o vírica, y se le pueden adjuntar algunas otras patologías como la neumonitis por aspiración, el lupus eritematoso sistémico, la insuficiencia cardíaca. Normalmente en la pleuritis seca se va a delimitar a lo que es la pleura pulmonar y la irritación se va a causar en lo que es la pleura parietal. ¿En qué sigue, por favor? Bueno, como ya le había dicho, se va a estar limitada en la pleura visceral o pulmonar, y también van a poder aparecer pequeñas cantidades de lo que es el líquido seroso amarillento o adherencias en las superficies pleurales. Esto normalmente va a ser más común cuando se está causando o tiene un proceso de tuberculosis debido a las reacciones inmunitarias que tiene el pulmón previo a esta infección. Las manifestaciones clínicas, pues la marca que es el dolor pleural, como ya se le había dicho también en el derrame pleural, que va a ser muy intenso, va a ser transfectivo y normalmente va a aumentar con los movimientos respiratorios, y cuando hay presencia de tos va a ser un dolor que no se va a soportar. Y también marcaba que hay un flote pleural, que es un rechillido que no se va a modificar y se va a oír por toda el proceso inspiratorio y no va a estar modificado por la tos. Bien, pues para diagnósticos diferenciales, pues normalmente marcaban como la pleurodinamia epidémica, traumatismos de las paredes costales, la adhesión de algún ganglio de la raíz dorsal, algunos tumores de la médula espinal o el herpes zóster, y alguna enfermedad de la vesícula biliar y triquinosis. Esto es más por sus dolores. El tratamiento, pues normalmente no va a tener tratamiento, sino es tratar la causa de la enfermedad o la enfermedad base que está originando la pleuritis, pero se puede administrar lo que son algunos analgésicos, principalmente para disminuir el dolor que causa pues la pleura, ya que es un dolor que no se soporta o es muy intenso. Y ya sería todo. Bueno, pasando a paquipleuritis, como tal va a ser un engrosamiento de la pleura, en donde, bueno, se va a dar por la reorganización como tal que hay fibrinosa y cicatricea, después de lo que puede ser un derrame, y que, bueno, generalmente puede ser adhesiva o cursar ya con un depósito como tal de calcio, una osificación, y bueno, esta puede solo abarcar lo que va a ser el parénquima, ya esto se le va a llamar como tal fibrotórax plerógeno, y pues bueno, parcial, cuando se domina como tal en la zona del ápex, se le va a llamar casquete apical. En tanto a su como tal un poquito de etiología, podría decirse que, bueno, esta puede causarse por la exposición como tal al asbesto. Ahí mencionaban que era como más natural en lo que va a ser la paquipleuritis, y las otras van a ser cuando ya cursan con lo que podría ser un hemotórax masivo o un empiema antiguo que pues nuestro paciente ya haya tenido. Como tal, para nuestra exploración física, lo que vamos a tener va a ser, bueno, en inspección vamos a tener una disminución de los movimientos respiratorios. En la palpación, pues bueno, vamos a corroborar lo que va a ser la disminución igual de los movimientos respiratorios, y las vibraciones vocales pueden estar tanto disminuidas o incluso abolidas. En percusión mencionaban que puede ser mate o submate. Y en la auscultación como tal, bueno, podemos encontrar una disminución o abolición igual de lo que van a ser nuestros ruidos respiratorios. Aquí mencionaban que se pueden agregar lo que son las desviaciones mediastinales hacia el lado donde va a predominar lo que va a ser la paquipleuritis. Adentrándonos un poquito a lo que va a ser el fibrotórax como tal,
que bueno, aquí va a seguir como ya les había mencionado, de una intensa inflamación como tal. Pues bueno, se deriva como tal de lo que puede ser, ya les mencionaba, lo que es un empiema o un hemotórax, pero también puede derivarse de lo que va a ser una complicación como tal ya de la tuberculosis, enfermedades vasculares como tal del colágeno, por lo mismo que ya les explicaba de la reorganización, uremia para gonimiasis y igual puede ser como reacción de un fármaco, pero principalmente era la complicación como tal de un empiema y de un hemotórax. Las radiografías que pueden ver, pues bueno, aquí ya nos hablan como tal de un paciente que ya había cursado con un empiema y pues bueno, aquí nos muestran como tal un fibrotórax en lo que va a ser en la derecha. Y pues igual aquí vamos a ver la placa como tal ya calcificada. En la siguiente, bueno, como tal, nos mencionaban que como tratamiento pues podía darse, bueno, era un tratamiento como específico a la causa como tal subyacente, pero también, bueno, como tal se podía dar lo que es la decorticación, que bueno, va a ser una extirpación como tal quirúrgica de la piel ya fibrosa de la superficie pleural. Esto solamente se puede considerar en los pacientes que ya, bueno, que tengan fibrosis pleural significativa y que, bueno, su calidad de vida pues ya esté pues limitada como tal por la disnea de esfuerzo. Bueno, estos resultados pues se han mostrado con los pacientes principalmente en los que han tenido exposición al asbesto. Pues los resultados más bien no han sido como que muy, muy buenos, pero en la fibrosis pleural sí se recomendaba como tal. En esta última radiografía que pusimos, pues bueno, vamos a encontrar como tal un engrosamiento pleural bilateral, que bueno, están marcados igual con las flechitas blancas. Y en la parte de abajo, pues bueno, vamos a ver el embotamiento como tal de los ángulos costofrénicos, que igual ya los veíamos anteriormente, se los mencioné. Y bueno, como tal aquí igual se va a ver calcificada lo que es la placa, bueno, en la parte derecha. Y pues creo que sería todo por nuestra parte. Muy bien, Carla, si dejas de compartir tu pantalla para que nos podamos ver todos.